Vidalina, ella viene a hablarnos del problema de las minas de oro en El Salvador y que está afectando, bueno, ahora Australia está involucrado porque la mina, como muchos ya sabemos, también tiene sede en Australia. En realidad soy Vidalina Morales y vengo de El Salvador, específicamente de una de las comunidades, como ya Chong lo mencionaba, sufridas por las consecuencias de un conflicto armado en El Salvador, pues similar al conflicto de Guatemala, de otros pueblos de Latinoamérica. También vivió en carne propia lo que es una guerra. Y bueno, vengo de esa comunidad, pero me trae acá un tema que para ustedes a lo mejor sea nuevo, o a lo mejor ya lo conozcan, pero que para nosotros como salvadoreños, como salvadoreñas, es muy preocupante. Y es un tema que tiene que ver con la defensa de la vida, con la defensa de nuestros bienes naturales, con la defensa de nuestra Pachamama, dirían nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos indígenas. O sea, tiene que ver mucho con esa defensa de la vida. Yo pues vivo en el departamento de Cabañas, un lugar ubicado en la zona paracentral de El Salvador. Bueno, déjenme contarles a los que no son salvadoreños, compartir con ustedes que El Salvador es un país extremadamente pequeño. Tenemos una extensión territorial de apenas 21.000 kilómetros cuadrados. En ese espacio pequeño estamos viviendo alrededor de 6 millones, 7 millones de habitantes. Pues prácticamente vivimos en El Salvador 300 habitantes por kilómetro cuadrado, cosa que no sucede aquí en Australia, ni mucho menos en países del norte como Estados Unidos y Canadá. O sea, 300 habitantes por kilómetros cuadrados vivimos. Bueno, somos ya un país que la ONU lo ha catalogado como el segundo país más deforestado de América Latina, después de Haití. Imagínense que tenemos ya categorías insatisfactorias, por supuesto, para nosotros y para nuestro medio ambiente. Tenemos también la mayoría de nuestras aguas, el 92%, están ya contaminadas. Aguas que, pues, definitivamente ya no se pueden utilizar para uso doméstico, porque están contaminadas por químicos, desechos de fábricas, y por el uso inaccesivo, inadecuado de agrotóxicos, agroquímicos, que fue pues una moda que se volvió en los países nuestros, como Nicaragua, Guatemala. Hubo una introducción bárbara de productos cuando surgió eso de la Revolución Verde. No sé, los salvadoreños me ayudan con esto, que surge eso de la Revolución Verde y entra todo lo que es otra forma de cómo producir la tierra, y ahí se nos mete eso de que había que pues cultivar la tierra de una mejor forma, que produjera en abundancia. Lo que no se nos dijo y se nos ocultó es que estos desechos tóxicos, desechos químicos, iban a parar a nuestros ríos, iban a contaminar nuestros alimentos, iban a matar nuestras vidas. Recientemente El Salvador ha presentado alrededor de 70 muertes por intoxicación de agrotóxicos. Y por cierto, está en el seno de la Asamblea Legislativa discutiéndose una ley de prohibición de estos agrotóxicos en la agricultura. Esa es la realidad de El Salvador. Pues con relación a este tema, que también es el que me trae por aquí, yo quisiera, en nombre de la organización de ese espacio amplio al cual yo vengo representando, que es la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, agradecer enormemente a ustedes que están presentes aquí, a quienes han hecho posible también que mi persona pues venga a compartir esta experiencia de lucha de nuestro pueblo salvadoreño. Yo quisiera agradecer enormemente y traer ese mensaje de agradecimiento de nuestra organización para estas personas pues, y estas organizaciones que han posibilitado pues, mi presencia acá. Sabemos que esto implica esfuerzo, trabajo, dinero para poder estar pues, aquí compartiendo, pero yo voy a tratar la mejor manera de compartir pues, desde nuestras experiencias lo que hemos hecho, qué queremos hacer en el futuro para salvar nuestro pequeño El Salvador. Con este panorama que les cuento, en El Salvador ha iniciado una lucha muy intensa a partir del 2004
contra una empresa transnacional. Bueno, decirles que la fiebre del oro en América Latina es una realidad. Viene desde el sur hasta, bueno, del norte hasta pasando por toda Centroamérica y el sur. Es una visión enorme de las corporaciones por explotar nuestros recursos naturales, oro y plata principalmente. Hay otros minerales que también quieren explotar. El oro, cuando nosotros iniciamos la lucha ahí por el 2004, estaba apenas a $300 la onza. El oro ha ido aumentando de precio, aumentando, subiendo y ha llegado a 1.800 la onza de oro. Entonces prácticamente es un negocio redondo, decimos en palabras de salvadoreños, ¿verdad? Es un negocio redondo para las transnacionales el poder hacer estos procesos de explotación en nuestros países. Con la gran desventaja que existe, yo no sé cómo funcionan las otras leyes, pero me imagino que son similares, cómo son, pues, las leyes son débiles, pero más que ser débiles, nuestras leyes también quienes ejercen, quienes posibilitan que se lleven a cabo, o que se ejecute, o que se ponga paro a lo que son proyectos como estos, son débiles también. Funcionarios que muchas veces responden a intereses de grandes capitales como las transnacionales, ¿verdad? Y esto sucede en El Salvador. Pero resulta que nosotros en este esfuerzo que iniciamos ahí por el 2004, hemos venido caminando. Hemos venido conociendo experiencias de países como los más cercanos, Honduras, por ejemplo, donde hubo minería, o hay minería, mejor dicho, porque ahora con el nuevo gobierno, pues un gobierno extremadamente de derecha concesionó el país entero a las mineras. Pero antes había minería. Nosotros en El Salvador, decirles que hasta hoy no hay minería. Lo hubo en los años 40, de una forma artesanal. Pero eso ha ocasionado en El Salvador que hayan ríos totalmente contaminados. No traje una presentación donde se ven los ríos como están hasta hoy. Esa contaminación de esos ríos permanecen para no sabemos cuántos años más. Ese río está totalmente muerto. Vista esa realidad, nosotros decidimos primeramente informarnos, que fue uno de los primeros momentos. Este tema en El Salvador era un tema que pasaba por desapercibido. Las empresas estaban finalizando su proceso, la empresa más que todo la Pacific Rim, que es la de capital canadiense, en el 2004 estaba finalizando el proceso de exploración. El proceso de explotación de minas en El Salvador consta primero del permiso de exploración, que se lleva 10 largos años, con presencia de extranjeros en el territorio. Cuando ellos completan los 10 años, hacen un estudio de impacto ambiental, ellos lo elaboraron en aquel momento, y es como que si yo mande a hacer mi vestido, que lo mando a hacer a mi medida, como yo quiero que me quede bien. Justamente eso pasó con la Pacific Rim. Hizo su estudio de impacto ambiental y fue a presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente. Ese momento fue un momento clave para nosotros. Bueno, yo también en lo personal pertenezco a una de las organizaciones en Cabañas, que fuimos los primeros en sentir la presencia de las empresas mineras, porque somos los que vivimos en la localidad. Bueno, nos damos cuenta de que ellos ya habían hecho todo su proceso de exploración, y ya con el documento presentado en el Ministerio de Medio Ambiente, en aquel momento hay un ministro que bueno, toma su estudio, y en ese justo momento también entramos las organizaciones de Cabañas, y le planteamos al ministro: mire, señor ministro, este es un error el que usted esté otorgando permisos de explotación, cuando lo que va a haber, y nosotros no conocíamos mayormente del tema, pero con lo poco que conocíamos cuestionábamos al ministro desde entonces. Pero ¿y ustedes quiénes son si ustedes no son expertos, ustedes no conocen nada? Eso fue las primeras palabras y justamente les estaba diciendo casi lo cierto. Lo que nosotros sabíamos era que eran nuestros territorios, que eran unos invasores, porque se habían metido a nuestros territorios sin contar con ningún permiso ni de los dueños, ni mucho menos, bueno, del gobierno sí, porque los gobiernos anteriores habían cedido el permiso para que pudieran hacer exploración. Eso sí lo teníamos muy claro.
Entonces, bueno, ustedes váyanse de aquí porque ustedes no son ningunos expertos. Y fue así como entonces vimos como importante y necesaria la participación de una persona técnica. Y anduvimos en aquel momento tocando puertas para ver quién nos hacía ya esa iba a ser una evaluación a ese estudio que la empresa había realizado. Pues nos costó, como cualquier cosa es difícil, ¿verdad? Pero eso nos costó tanto porque en El Salvador no hay expertos en minas. Pues allá podrán haber expertos en otros temas, pero en minas absolutamente ni la Universidad Nacional tiene esos expertos. Entonces tuvimos apoyo en aquel momento de una iglesia canadiense, de iglesias estadounidenses, y pudimos gestionar pocos recursos para traer un geólogo, un experto en minas de Estados Unidos, para que hiciera esa revisión de ese estudio. Y justamente nos llevó muy poco tiempo, creo que alrededor de unos 2-3 meses, pero se realizó la revisión del estudio. Con esa realización del estudio, nosotros fuimos nuevamente al Ministerio de Medio Ambiente en ese momento y le dijimos: señor ministro, esta es la revisión que usted necesita, en sus manos está el que se detengan o no, el que sigan adelante estos proyectos. Lo pusimos entre la espada y la pared, y bueno, dijo él, lo tomaré, lo revisaré, y bueno, hizo la revisión. A los 8 días llamó a la empresa minera para que ellos pudieran exponer cómo ellos iban a solventar o a solucionar las dificultades encontradas en ese estudio. Hasta el día de hoy, pues eso no fue llevado a cabo, no ha sido llevado a cabo, totalmente ignorado. Y ese ha sido el motivo por el cual se suspendieron desde ese momento los permisos de explotación minera, que era el segundo momento. Nuestra lucha avanzaba. Por supuesto, íbamos a más comunidades, informábamos, hacíamos estos procesos que como ustedes estamos haciendo. La gente no conocía mayormente del tema. Pero nosotros, con lo poquito que nosotros íbamos conociendo, teníamos unos pequeños documentales, se los poníamos a la gente y planteábamos la problemática, porque ciertamente los proyectos mineros no son una solución de desarrollo para nuestros pueblos. Mejor dicho, para nuestras comunidades, que son vivencia clara de cómo viven de la agricultura, de la pequeña ganadería, de la pesca. Nosotros no tenemos acceso ni siquiera al agua potable. La mayoría de nuestras comunidades en El Salvador carecen de ese vital acceso todavía. O sea, la gente todavía va a los ríos, va a los pozos. Y es la realidad de Guatemala también, porque somos países vecinos. O sea, imagínense ustedes cómo es de incompatible las industrias mineras que utilizan cantidades abrumadoras de agua. Solamente el proyecto minero, uno de los proyectos mineros en El Salvador, el que hemos detenido, iba a utilizar en un día lo que una familia promedio de 5 miembros gasta en 30 años. Y eso en relación a la utilización del agua. Pero encima de todo eso, para extraer el mineral el oro de la roca, se utiliza una sustancia altamente mortal, altamente tóxica, que se llama cianuro. Esos desechos iban a ir a parar a nuestros ríos, a nuestra tierra, o sea, porque el cianuro es un metal que también el aire lo traslada de un lugar a otro a través del proceso, ese ciclo del agua que se tiene, ¿verdad? Entonces, todas esas catástrofes nosotros las hemos venido viendo, o sea, toda esa situación la hemos visto como una catástrofe para El Salvador. Y hemos dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Resistimos? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿O dejamos que las empresas lleven a cabo sus proyectos, vista nuestra realidad como vivimos en El Salvador? Pues es ahí donde ha ido caminando enormemente nuestro esfuerzo. No somos un gran movimiento que aglutine a muchísima gente, pero lo que sí somos, que la gente que estamos convencidos de la realidad, convencidos de la necesidad urgente de detener estos proyectos mineros. Y si esta lucha que comenzó el 2004 no hubiese sido posible, los proyectos mineros estuvieran desarrollados ya en El Salvador.
porque ellos tenían ya listo el permiso, ya terminado el permiso de explotación y listo para hacer el permiso de exploración. A partir del 2004 se deniegan los permisos a través del ministerio, a través de la lucha comunitaria, que ha sido muy importante y fundamental. Nuestras comunidades han salido a la calle, nuestras comunidades han hecho misas, nuestras comunidades han hecho novenarios, o sea, han hecho de todo para poner al descubierto esta realidad. Y hemos parado hasta hoy la industria minera en El Salvador. Nosotros, esa es nuestra gran ventaja que hemos tenido. Vista la realidad de Honduras, de Guatemala, Nicaragua no hemos ido, pero sabemos que hay proyectos mineros también. Vista la realidad de Latinoamérica, cómo explotan nuestros recursos naturales, cómo las empresas violan los derechos humanos, como por ejemplo en Perú. Hay un gran proyecto minero en Perú que es llamado Yanacocha. Esa empresa ha sido una de las más altas violadoras de los derechos humanos. Vista esa realidad de Latinoamérica y de Centroamérica, El Salvador ha sido un país pequeño en dimensión, pero grande en fortaleza y de poder parar estos proyectos mineros. Esta lucha ha sido posible porque, bueno, en un primer momento, el ministro de derecha en ese momento, y sigue siendo de derecha, dijo, bueno, yo voy a esperar los resultados que la empresa Pacific Rim me traiga. Como jamás se los llevó, pues no hubieron permisos de explotación. Pero luego a nosotros también, a partir del 2007 para acá, la Iglesia Católica, por la alta jerarquía, ¿cómo se llama esto? La comisión... ¿La diócesis? Sí, pero la conferencia, perdón, gracias, Cho. La Conferencia Episcopal de El Salvador, a partir del 2007, del 3 de mayo del 2007, inicia un proceso de comunicado, pronunciamiento, y ellos llaman a la población a cuidar la casa de todos y de todas, refiriéndose a este espacio de donde vivimos, ¿verdad?, de la tierra. Y muy consciente en ese momento también el arzobispo de San Salvador, Monseñor Sáenz Lacalle, él decía, en mi profesión como químico, yo rechazo los proyectos mineros, porque se utiliza demasiado cianuro. Si van a hacer un proyecto minero aquí sin cianuro, pues que lo hagan. Pero en resumidas cuentas, en ninguna parte del mundo pueden desarrollarse proyectos que no utilicen cianuro. El cianuro es el elemento más importante para la extracción del mineral. Entonces, esas palabras de la Iglesia Católica abonan nuestra lucha. Luego de eso, pues se pronuncia también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hasta hoy un aliado nuestro también. La Procuraduría en El Salvador ha jugado un papel muy fundamental. Y luego sectores importantísimos, como había en aquel momento, que ahora tendió a desaparecer, la Comisión Nacional de Desarrollo, que miraba más que todo lo que eran los recursos que venían de Estados Unidos con esos fondos retos del milenio que se llamaban. También ellos se pronunciaron, decían que era incompatible la minería con proyectos de desarrollo que se pensaban llevar a cabo en todo lo que es la franja norte de nuestro país, donde justamente estaban ubicados los 29 permisos de explotación minera. Luego, en los últimos años, también ha surgido nuevas voces, como lo es la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, una universidad altamente prestigiosa en nuestro país, la Universidad Nacional. O sea, sectores muy importantes han alzado sus voces también. Vean pues que esta lucha, que este esfuerzo que nace desde las comunidades tiene eco en sectores importantísimos de la sociedad y se ha logrado parar la minería. Pero ¿qué consecuencias ha traído este historial de detener la minería? A partir del 2007 hasta la fecha, nosotros hemos experimentado en carne propia cómo amenazan a nuestros líderes, cómo asesinan a nuestros líderes. En el 2009 nos asesinaron 2 compañeros
y una mujer de 8 meses de embarazo. Y nosotros decíamos, las autoridades deben investigar por qué hay origen, de dónde proviene toda esta serie de amenazas. Surgieron eso, pasó todo eso en el 2009, amenazas a medios comunitarios, por ejemplo. Hay una radio que es local en el departamento de Cabañas, de donde yo vengo. Esa radio fue constantemente amenazada, que le iban a matar a su personal, que le iban a poner detonaciones en sus instalaciones. Toda esa situación de violencia, amenazas y asesinatos también las hemos vivido. Y el perder vidas para nosotros también es algo que nos llena mucho de rabia, pero a la vez nos llena también de mucha fuerza, porque sabemos que estamos en lo correcto, sabemos que estamos en una lucha legítima. ¿Qué ha pasado también en este tiempo? Las empresas mineras, como no han podido desarrollar sus proyectos, demandan al Estado salvadoreño. Bueno, quiero decir también con esto que a partir del 2009 que entra un nuevo gobierno, desde el momento de su entrada, Mauricio Funes dijo que en su gobierno no iba a permitir los proyectos mineros, incluso firmó una carta. Y bueno, se ha hecho realidad, por lo menos en este su periodo. Pero nosotros no estamos satisfechos, porque consideramos que, y lo hemos cuestionado a Mauricio Funes, porque no está gobernando en España, donde allá en España la palabra del rey al final se vuelve ley, eso es lo que se dice en España. Nosotros no gobernamos por leyes, y el gobierno puede fácilmente impulsar, y lo ha hecho, pero lo ha hecho de una forma que no satisface nuestra prioridad, nuestra necesidad. El gobierno puede hacer uso de sus argumentos legales para impulsar leyes. Y hasta la fecha lo ha hecho, pero de una forma muy tibia. Una forma que nosotros como movimiento social antiminero no nos satisface. Y le hemos salido al paso. Presidente, necesitamos la prohibición definitiva de estos proyectos acá en El Salvador. Porque él presentó un anteproyecto de ley que lo que pide es la suspensión temporal de los proyectos mineros. Eso no llena las expectativas de lucha de nuestro movimiento. Lo hemos cuestionado. Hemos presentado nosotros recientemente a la Asamblea Legislativa un nuevo anteproyecto de ley pidiendo, claro, nuestra lucha va por la prohibición definitiva de estos proyectos mineros. Es que El Salvador, es incompatible, totalmente incompatible la minería. Y bueno, está ahí, hasta hoy ni siquiera ha sido revisada, la presentamos el 1 de octubre y ni siquiera en las comisiones se ha podido discutir, está estancada. Pero también, ¿qué ha pasado? Lo que les decía, demandan al Estado salvadoreño, en un primer momento era una demanda de $77 millones, de empresa minera Pacific Rim. Ha ido ascendiendo, sube a 100 millones, pero este año, 2013, asciende a $315 millones la demanda, porque El Salvador no ha permitido los proyectos mineros. Pero, ¿qué pasa en este momento actual? Está la demanda en un tribunal en Estados Unidos, en Washington. Este tribunal se llama CIADI, que es un tribunal que vela por los intereses de las grandes corporaciones como del Banco Mundial, del BMI. No está para vigilar los intereses del medio ambiente de ninguna parte del mundo. A ellos no les importa eso. Les importa lo económico, les importa velar por los intereses de las grandes corporaciones. Ahí está esa demanda. Pero ¿qué pasa? Pacific Rim, nosotros conocemos que estaba finalizando con el poquito pisto que tenían. Estaban ansiosos de que otra empresa comprara sus acciones para poder continuar su proceso de arbitraje. Ya no contaban con recursos, porque claro, eso ha costado, ese proceso en el CIADI ha costado dinero para la empresa minera y dinero para el Estado salvadoreño. ¿Cuál es la desventaja que sea dinero del Estado salvadoreño? Que ese dinero que el Estado salvadoreño, que ya ascienden a $7 millones, en todo ese proceso de arbitraje, a lo mejor aquí hay algún abogado que me entenderá mejor,
Yo estos términos legales no los manejo muy bien, pero en ese proceso de arbitraje a El Salvador le ha costado 7 millones de dólares. Eso significa que ese dinero que ha estado gastando, que por supuesto es en la defensa del Estado, pero que ese dinero no hubo necesidad de haberlo gastado, porque podían haber ido mejor para mejorar la calidad de la educación, para mejorar la salud que tanto lo necesita nuestro país. Hay grandes demandas en nuestro país en términos de servicios públicos. Sin embargo, ha ido a pagar a este buffet de abogados, son alrededor de 3 abogados, 3 árbitros que tiene el Estado salvadoreño, que están haciendo una legítima demanda, por supuesto. Pero ¿qué necesidad tiene El Salvador de estar pagando estos, o cuidando, mejor dicho, de los intereses de las grandes corporaciones? No tiene ninguna necesidad de hacer esto. Nosotros desde el inicio decíamos, le pedíamos a El Salvador, al Estado salvadoreño, que se salga del CIADI, porque lo puede hacer. Ecuador lo hizo, Venezuela lo hizo, se han salido del CIADI y no están enfrentando este tipo de demandas por las cuales pues El Salvador está enfrentando. No lo ha querido hacer, supongo que, bueno, no sé cuáles son los intereses que tiene el Estado, pero está metido en el CIADI. Pero ahora que, bueno, como les decía, es que el dinero se le acababa a la empresa Pacific Rim. Entonces le ha endulzado la mente a la Oceana Gold, que es de capital australiano, y ahora nosotros, quiero decir francamente, que no conocemos a profundidad lo que es la Oceana Gold. Solamente sabemos que es una empresa australiana, que dice estar ya acostumbrada a lidiar con procesos como los que se llevan en El Salvador, de litigio y de todo eso, que bueno, que ya ellos han desarrollado proyectos mineros en zonas ecológicamente que no se permiten. O sea, hay lugares donde ellos han desarrollado sus proyectos que a lo mejor el equilibrio ecológico es vulnerable, pero ellos dicen que ya lo han hecho. Sabemos también de que la empresa australiana ha sido acusada por la Comisión de Derechos Humanos de las Filipinas por violadora a los derechos humanos en las Filipinas. Eso es todo lo que conocemos. Sabemos también que ahora está pues negociando grandemente ya la compra de las acciones de la Pacific Rim, que lo que no le ha dicho la empresa minera Pacific Rim a la Oceana Gold, que no se va a encontrar con un poquito de gente resistiendo. Eso no se lo ha dicho, seguramente no se lo ha dicho. Pero nosotros queremos, o por lo menos yo, es mi misión, dejar bien claro en estos espacios donde ahora voy a estar, que la lucha, que la resistencia es del pueblo salvadoreño. Ahí convergen los sectores que yo les mencionaba anteriormente. No es un grupito de comunidades como nos han querido hacer entender, nos han dicho que somos gente que nos oponemos al desarrollo. Es que la minería es totalmente opuesta al desarrollo de la agricultura, al desarrollo de la ganadería, al desarrollo de la pesca. Son proyectos, son polos totalmente opuestos. Ante esa realidad, nosotros hacemos el llamado a la población de Australia, a la población consciente, para que tome en cuenta esta realidad de este pueblo salvadoreño, que no queremos minería. Definitivamente nuestro pueblo va por un no a la minería. Y ellos dicen, la australiana dice que ella puede esperar 10 largos años más hasta que entre un gobierno que permita los proyectos mineros. Pues va a seguir encontrando resistencia de este pueblo, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Este pueblo de El Salvador es un pueblo también luchador, desde muchos años atrás. En los años 32, El Salvador enfrentó también una enorme lucha. Nuestros pueblos originarios, que por cierto han tendido también a desaparecer estos pueblos originarios, enfrentaron una tremenda lucha. En los años 80, este pueblo tiene una historia también muy fuerte de lucha. Está acostumbrado a luchar. En los años 90 para acá, El Salvador también ha enfrentado grandes luchas para que no se privatice la salud. Tenemos resultados de esas grandes luchas.
De los años 90 para acá han habido marchas, las marchas blancas, no sé si los que son salvadoreños conocerán también, esas grandes marchas que abarrotaban las calles del San Salvador. Y se ha podido parar la privatización de la salud. Un recurso totalmente para los salvadoreños no ha sido privatizado. Entonces, luchas como esas es que enorgullecen a este pueblo de El Salvador y que estamos conscientes de que vamos a seguir luchando por la defensa de nuestros recursos naturales, por la defensa de nuestra agua, un elemento vital que quien de los que están ahora acá, hasta estas horas del día ha podido vivir sin tomar un vaso de agua. Nosotros decimos en El Salvador que podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin tomarnos un vaso de agua. Y que no les extrañe que nuestra lucha va a continuar y que pese a mostrarnos a la empresa australiana como una empresa lo más grande, nos han dicho que es 9, 10 veces mayor, más fuerte que la Pacific Rim, y creemos nosotros que es cierto, que son capaces pues, de llevar a cabo sus proyectos. Pero que tenga claro la Oceana Gold que también va a encontrar la resistencia de este pueblo salvadoreño. Por ahí más o menos van pues, los contextos, cómo estamos nosotros liderando nuestra lucha en El Salvador.